Hola, en este video, te daremos una guía de cómo manejar el sistema. Ponte cómodo. Comenzamos. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la página www.apiaguayquitupa.edu.bo. Ahí encontrarás las siguientes opciones para iniciar sesión. Debes acceder a la opción Docentes. Esto te abrirá una nueva ventana, donde tendrás que usar tus credenciales proporcionadas por el administrador del sistema para loguearte. Al entrar al sistema, encontrarás la siguiente ventana, donde podrás observar un menú con las siguientes opciones. 1. Mi perfil. 2. Históricos estudiantes. 3. Mis asignaturas. 4. Editar contraseñas. También podrás observar un botón en la parte derecha superior con la opción Cerrar sesión. Dicha opción te desplegará una pequeña ventana para salir del sistema. En el menú de opciones, en el módulo Mi perfil, encontrarás una ventana con sus datos personales que proporcionó al momento de su registro. En el módulo de nombre Históricos estudiantes, encontrarás una ventana con la lista de estudiantes, donde verás dos botones. El primer botón de nombre, detalle, abrirá una ventana, con los datos del estudiante y su documentación presentada en Cardex. En el segundo botón de nombre, notas, abrirá una ventana, donde podrás ver las notas de cada uno de ellos, desde el primer año hasta el actual. En el módulo de mis asignaturas encontrará una ventana donde se muestran las materias que se le asignaron. Al lado de cada materia, se mostrarán diferentes botones, indicando el periodo de cada parcial. Cada botón tiene dos estados que se reflejan según el color. Cuando el botón está en azul, se pueden manipular las notas, mientras que cuando el botón está en verde no. Cuando el botón está en estado de color azul y lo presionas, podrás ver la siguiente ventana, en la misma se podrá observar la lista de estudiantes que registraron la materia, y posteriormente, asignarle la calificación adecuada. También podrás observar en la parte superior 6 botones, donde cada uno de ellos cumple una función en específico. El botón de nombre Guardar, cumple la función de guardar lo transcrito en la planilla. El botón de nombre Imprimir, te permitirá imprimir la planilla, pero solo cuando la termines de llenar y presiones el botón Cerrar acta. El botón de nombre Copiar, seleccionará todo el contenido de la planilla automáticamente y guardará el contenido en un clipboard del sistema, para así poder pegarlo en donde mejor considere. El botón Refrescar, tiene la particularidad de traerte las notas del servidor, si es que por error presionaste la tecla Limpiar planilla. Esto sucede siempre y cuando hayas presionado el botón Guardar. El botón de nombre Cerrar acta, tiene la función más importante ya que una vez presionado, cerrará el acta, con todo lo transcrito y una vez cerrada ya no será editable. Ten en cuenta que debes presionar el botón Guardar antes de presionar el botón Cerrar acta, ya que podrías correr el riesgo de enviar tu planilla vacía. Una vez cerrada el acta, podrás ver que en la parte superior solo aparecerán los botones de Imprimir, Copiar y Refrescar. Lo que significará que el acta ya no será editable, y podrás imprimir para entregar a tu unidad correspondiente. Y el botón cambiará de estado a verde. Este proceso se repetirá con cada uno de los periodos indicados, con la nota anual y de reforzamiento, si es que lo hubiese. El último módulo u opción es la de cambiar contraseña. En esta sección podrás ver una ventana con los campos necesarios para cambiar la contraseña, con su respectivo botón. Agradecemos enormemente tu atención, esperamos haberte ayudado.